Wisnautas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier parte del mundo que nos estés observando y escuchando. Este es nuestro primer conversatorio científico. Mi nombre es Alexis Ayala y hoy iniciamos nuestro conversatorio con un tema que es la contaminación de los alimentos con plomo. Tenemos nuestros dos primeros invitados y es la magíster María Lorena Getchell, directora de la Maestría en Desarrollo e Innovación de Alimentos de la Universidad de las Américas, docente universitaria con varios años de experiencia, consultora para FAO, OPS, INEN, en temas relacionados con la inocuidad y normativa alimentaria. Démosle un fuerte aplauso a nuestra invitada. También contamos con nuestro colaborador, que es Fernando López Mejía, bioquímico de alimentos, graduado en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. A lo largo de su carrera ha acumulado una sólida experiencia en laboratorios de control de calidad en diversas industrias, incluyendo alimentos, farmacéuticos, clínicos y cosméticos. Démosle también un aplauso y la bienvenida a nuestros invitados. ¿Cómo han estado? Todo muy bien, gracias. ¿Sí? Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Qué les parece este nuevo espacio que dio WIST? Bueno, me parece excelente y primero muchas gracias a WIS por la invitación y creo que todo lo que sea difusión científica siempre es bienvenido. Creo que la gente necesita saber escuchar cosas que a veces se vuelven muy virales sin tener un fundamento científico, entonces creo que WIS está aportando con eso a la comunidad. Así es, muchísimas gracias por sus palabras, doctora. Fer, ¿tú cómo estás? También me siento muy a gusto y agradezco también la invitación para poder tener este conversatorio. Es importante difundir un poco de información más específica para que no se distorsione a veces lo que sale en los medios, ¿no? Claro, total. Y bueno, antes de comenzar, vamos aquí a un producto, un equipo que nosotros vamos a auspiciar. Y es que si tú quieres iniciar tu laboratorio con la innovación que mereces, con el Mini Vortex de Newton, este compacto aliado está diseñado para ser tu mejor opción, con diámetro orbital de 4.5 milímetros, rangos de velocidad variable de 2.500 a 4.000 revoluciones por minuto, ofreciendo funciones avanzadas para simplificar tu trabajo y garantizar mezclas rápidas y completas de tus muestras. Y lo puedes encontrar aquí en WIST. Muy bien, continuamos ahora sí ya con el tema de lleno. Y es que recientemente en Ecuador, voy a dar lectura que algunos medios de comunicación han hecho, y es que varias marcas de productos fueron encontradas con niveles de plomo considerablemente altos tras el análisis de 72 muestras de unos 900 productos, y estos productos van desde embutidos hasta premezclas para helado. Y ahora con la primera pregunta que voy a partir es para Fernando, y es que ¿en dónde se puede encontrar diariamente en nuestro diario vivir este plomo, este contaminante? Claro, justamente el plomo es un mineral inorgánico, es un metal pesado que se lo obtiene principalmente de fuentes minerales no asociados a otros compuestos. No se lo obtiene pues lógicamente tiene que este plomo sufrir un proceso de purificación para poderlo convertir en metal, ¿no? En barras de metal. Y lógicamente una vez que el plomo se lo obtiene así, lo adquieren diversas industrias para poder utilizar en temas como las baterías de los autos, se utilizaba en recubrimiento en plomería, para el tema de donde utilizan los rayos X, las placas de plomo para proteger a las personas que hacen este tipo de exámenes, para recubrimientos, para pinturas, incluso se lo ocupaba anteriormente para ponerlo en las gasolinas como tetraetilplomo. Ya, o sea, en este caso digamos que en la atmósfera el plomo se desprende del humano y se genera, perdón, durante la combustión de los motores, que es lo que tú nos estabas hablando, y la gasolina, aterrizando en partículas a veces imperceptibles en los cultivos agrícolas, que es lo que hoy en día ya estamos viendo esto. O sea, y en este caso, o sea, digamos, yo voy a una gasolinera y ¿es perceptible el plomo en ese momento o no? No, realmente no es perceptible, ¿no? Como te digo, está particulado y va a estar en diversas concentraciones. Va a depender mucho de temas ambientales, ¿no? Temas de climáticos, viento, lluvias, etcétera, ¿no?
Entonces, la cantidad de plomo que se ha utilizado en la industria muchas veces no se hace una adecuada eliminación de estos desechos de plomo y se pueden acumular en afluentes, en el suelo, etcétera, va a estar en la atmósfera, puede estar sedimentado o floculado, etcétera, ¿no? Claro. Ya, y en este caso, ya partiendo ya en la contaminación, ya hablamos del tema de nuestro día a día, y ahora en los alimentos, doctora, o sea, ¿qué es lo que ya llega a este proceso a la contaminación? Bueno, en los alimentos los contaminantes pueden llegar de diferentes formas. Generalmente la contaminación puede ser química, microbiológica o Ujú. física y se puede dar porque se contamina en el proceso, en la producción, en el envasado, cuando se cocina, puede haber esta Ya. contaminación que no es voluntaria. Simplemente el lugar estuvo contaminado y el alimento estuvo ahí y se contaminó. En cambio, hay otro tipo de contaminación que es la adulteración. Esto es grave, ¿por qué? Porque hay veces que personas lo hacen a propósito. Colocan Ya. ciertas sustancias con fines económicos o de mejorar calidad para adulterar el alimento. ¿Sí? En el caso del plomo específicamente en los alimentos, como decía Fernando, el ambiente está contaminado. Ujú. Hasta el año 1997 se puso en toda la gasolina del Ecuador tetraetilo de plomo. Entonces, ese plomo se Ya. quedó en nuestro ambiente. Eso quiere decir que se fue al aire, al suelo, al agua, O sea, siempre va a estar. siempre va a estar. Ah, ok. El plomo lastimosamente no se transforma, no se degrada, sino que está ahí permanentemente. Si hay baterías, si los desechos de estas baterías no se realizan de una manera adecuada, también contaminan. La pintura también tiene plomo, algunos Ujú. colores, especialmente el amarillo, el naranja, el rojo y el verde tienen plomo. Entonces, si desechamos la pintura al ambiente, eso también va a contaminar los suelos, el agua, el aire. Y los alimentos que crecen en estos suelos absorben, las plantas van a absorber. Ujú. Los peces que están en las aguas contaminadas también van a Absorber. consumir y se va a acumular ese plomo en ellos. También hay otra parte que es cuando se vidrea el barro, esas Ujú. vasijas bien bonitas, Sí, sí, brillantes, sí, sí. tienen plomo. Si cocinamos ahí, Mm. ese plomo puede pasar al alimento. ¿Sí? Ya. Las tuberías, entiendo que ya casi tuberías de plomo no se utilizan, pero era Ujú. otra fuente de contaminación. Y básicamente sería el tema ambiental. Vamos por este tema de la adulteración, Ya. ¿sí? Se adultera, por ejemplo, la miel de abeja. Como es Ujú. cara, se le pone azúcar, miel, una jarabe de azúcar, baja el precio y el Claro. que hace esto tiene una mayor ganancia, ¿no es cierto? Entonces, esa es una adulteración. En este caso, al parecer hubo una adulteración intencionada de poner un cromato de plomo, que es una sal, para mejorar el color del producto, el color y la cantidad, ¿sí? Mm. Entonces, tenemos que considerar las dos partes, la Ya. adulteración y la contaminación. Ah, bastante importante. O sea, eso es importante porque, a ver, algo que sí me llamó la atención es esto de cómo nosotros cocinamos nuestros Ujú, productos. O sea, ujú. y en esa parte, ¿qué ollas o qué elementos estarían como que ya contaminados para nuestro consumo en el momento de preparar nuestros alimentos, como sartenes? ¿Qué sartenes más o menos o ollas estarían ya con plomo, digamos? Bueno, el plomo en general en las ollas metálicas no se encuentra, No se ni encuentra. en los sartenes, no, el plomo como tal. Ya. Otro día conversamos de Otro eso, día es eso. ¿ya? Ya. Solamente en las vasijas estas de barro vidriadas, Ah, ok. no en todas las vasijas de barro, sino las que les ponen esta cobertura brillante. Ya. Eso sí, está por fuera, no pasa Ujú. nada, pero si yo cocino en la vasija vidriada por dentro y ese vidriado tiene contacto con el alimento, ahí sí puede haber contaminación por plomo. Ah, ok, comprendo. Entonces, pasamos a otra pregunta y bueno, esto es para Fernando. ¿Y cuál es el porcentaje y el límite de plomo admitido por Codex Alimentarius en los alimentos? O sea, si es que hay, ¿cuál es el porcentaje que estaría ya para este tema? Bueno, el Códex Alimentario se nutre de otros organismos, ¿no? Como la Unión Europea, la FDA, la Organización Mundial de la Salud, para establecer valores límites dentro de los cuales se podría decir que no son tóxicos, ¿no? No quiere decir que un valor bajo no sea tóxico, simplemente son valores para evitar una exposición o contaminación al plomo. Generalmente están dados en valores de 0,1 ppm, el valor es miligramos por litro. Ujú. Es un valor genérico que se lo puede utilizar como valor de referencia. Ya. Y para cada alimento, lógicamente, hay diferentes rangos
dependiendo, ¿no? Por ejemplo, para tubérculos, para carnes, para mariscos, para Claro, porque vegetales. los tubérculos son los más propensos a que sean contaminados, porque claro, están en la tierra y pueden absorber, en este caso, Si la tierra está, si el suelo, si el suelo está contaminado. contaminado. Y en este caso, ¿cuál sería el proceso de que uno puede decir, chuta, está contaminado mi zanahoria, que yo, como digamos, soy artesano y no tengo las posibilidades de yo contratar a un ingeniero que venga a analizar este caso, el suelo? O sea, ¿cuáles son las reacciones que podría tener en un producto? Bueno, no sé, cualquiera de los dos pueden acotar en esta... ¿Puedo contar algo? Bueno, como tú dices, es muy importante, ¿no? Un ingeniero agrónomo que evalúe la calidad del suelo, ¿no? Tanto por contaminantes como por temas nutritivos del suelo, para establecer qué le hace falta al suelo dependiendo del tipo de cultivo. Y lógicamente para evaluar también contaminantes, no solo metales pesados, sino algún compuesto químico que pueda afectar lógicamente al vegetal y pueda ser transferido una vez que nosotros lo consumimos. Eso, bueno, yo puedo aportar, no sé, doctora, también algo adicional. Sí, bueno, el cultivo debería hacerse en suelos que están aptos para hacerlo, ¿no es cierto? Claro. Si estamos al lado de un basurero, obviamente va a haber mucha contaminación. Claro. Pero claro, este tema es un tema de análisis, de velar por la salud de la gente y decir aquí sí se puede y aquí no se puede. Entiendo que los organismos de control, agrocalidad, el MAGAP, tienen monitoreados los suelos que están contaminados y los que no. No sé si exactamente de plomo, pero por ejemplo de cadmio sí tienen este monitoreo. Ya. Bueno, y en este caso, bueno, como bien sabemos que un porcentaje de plomo para el cuerpo, o sea, es fatal. Y esto es, ¿cuáles son los efectos que tiene el cuerpo humano al momento de consumir, doctora? O sea, ¿cuáles son los efectos que tiene ya el cuerpo humano al momento de ingerir, en este caso de lo que se estaba dando recientemente, de que la salsa de tomate tiene plomo, chuta, y todo el mundo decía, no, ya no consumamos plomo porque si es que yo consumo salsa de tomate, chuta, me va a morir, pueden decir. Sí, justamente comentando esto de que tenemos mucha contaminación, no, lo ideal sería decir no consumamos, los alimentos deben tener 0 plomo. Eso sería lo ideal, y 0 contaminantes, pero eso sería un mundo utópico, ¿no? Entonces, lo que sucede es que se han puesto, por ejemplo, para el plomo, hay un nivel de ingesta semanal tolerable provisional que dice que se pueden consumir 25 microgramos por kilo de peso corporal, lo que equivale a 1.75 miligramos para una persona de 70 kilos, que es un adulto, durante una semana. Entonces, si se consume dentro de esos niveles, no hay efectos visibles de lo que pasa con el plomo a corto plazo y se estima que también a largo plazo, ¿ya? ¿Qué es lo que causa el plomo cuando está en elevadas cantidades? Hay que verlo desde 2 puntos de vista. Una intoxicación aguda, es decir, yo me comí un montón de plomo, claro, y en ese caso hay náuseas, hay dolor abdominal, dolor de cabeza, hay vómitos, hay fatiga, hay sensación de cansancio, que es un poco lo que les pasó a estos niños en Estados Unidos que fueron a los centros de salud y ahí se vio que los niños estaban enfermos. Se dijo, ¿por qué? Y al hacer la investigación se detectó que habían consumido un alimento contaminado con plomo y así se pudo establecer esta contaminación. En cambio, hay otro tipo de ingesta, que es una ingesta crónica, ¿sí? Entonces, yo voy consumiendo este plomo durante mucho tiempo y me causa efectos en la salud. ¿Cuáles son los efectos? Y eso debemos darle la real importancia. Claro, sí. Sí, el primero es que afecta al sistema nervioso central, es decir, se deposita en los tejidos, se deposita en el cerebro. Y esto causa una disminución del desarrollo cognitivo. O sea, el niño no va a crecer pensando igual que los demás, desarrollando sus capacidades. ¿Sí? Se ha relacionado con Parkinson, porque este tema del sistema nervioso, con autismo. Justamente estábamos viendo en la universidad un artículo sobre esto. También va al sistema cardiovascular, entonces se relaciona con hipertensión, va al riñón, porque claro, trata de ser desalojado y causa problemas renales. Se deposita en los huesos en lugar del calcio, entonces también hay problemas óseos. ¿Qué más? Bueno, anemia. Sí, la anemia también porque entra a los glóbulos rojos, entonces es una de las causas de anemia. Entonces realmente los efectos de esta intoxicación crónica son bastante complicados.
¿sí? Ya. Y críticos, si consideramos que las personas consumen plomo durante mucho tiempo. Ah, ok. O sea, Ujú. si es que yo consumo diariamente Ujú. plomo, o sea, ahí sí es como que yo ya estoy crucificado como Claro. ya. Se va acumulando ese plomo y te Claro. va causando todos estos Claro, y inconvenientes. como decía la doctora, hay que tomar en cuenta los tipos de alimentos, ¿no? Cada Ujú. tipo de alimento tiene valores máximos permisibles y tomando en cuenta esta cantidad para que Ujú. sea una contaminación aguda prácticamente, para que cause daños inmediatos, debe ser una alta concentración de plomo, que puede degenerar inclusive en la muerte. Como decía la doctora, el plomo reemplaza a veces a ciertas hormonas y causa desórdenes fisiológicos y se acumula en la médula. Ujú. Entonces, te hacen exámenes y lógicamente te va a salir plomo. Luego no te sale plomo en la sangre. Ah. Pero luego de la médula migra nuevamente a la sangre y están en el torrente sanguíneo. Entonces, es una de las cuestiones que, por lo que es peligroso el plomo. O sea, en este caso, digamos, es que yo consumo, sé que mi cuerpo ya puede tener plomo de la noche a la mañana, un mes, 2 meses, ya no percibo yo plomo y se puede volver a dar. Exactamente. O sea, está en el torrente, se almacena en los órganos blandos, en la médula, entra en algunos canales fisiológicos, pero luego te haces un examen y ya no te aparece plomo. Tú dices, ya no estoy expuesto. Y sigues trabajando cerca al plomo. Y luego te vuelve a salir plomo porque migra nuevamente la médula al torrente sanguíneo. Ah, ya, o Entonces sea, ahí súper importante, o sea, entender esta parte, ¿no? Y también, como decía la doctora, el tema de las cantidades en los alimentos. Hay que consumir una gran cantidad de alimento durante mucho tiempo para tener una contaminación, una exposición aguda, si se puede decir. Entonces, a veces, como tú decías, me pongo un poco de salsa de tomate y me tomo, ya estoy contaminado por plomo. claro. Inclusive ese poco de salsa de tomate se va a mezclar con otros alimentos y prácticamente va a ocurrir una suerte de dilución de la cantidad de plomo en lo que te estás O sea, ahí consumiendo. bajarían los niveles, o no bajarían los niveles. Relativamente, relativamente hablando. Entonces, muy importante tomar en cuenta eso. Claro, porque bueno, voy a dar lectura y es que la Organización Mundial de la Salud ha establecido parámetros de alerta cuando la concentración de metal supera el 3.5 microgramos de decilitro. O sea, más o menos para que las personas entiendan qué son microgramos por decilitro. Ya, bueno, hagamos una puntualización. Generalmente para el análisis de aguas de plomo se utiliza un valor de ppb, que es microgramos por litro. Ujú. Para los alimentos se utiliza una unidad de ppm, que es miligramos por kilogramo, sean alimentos sólidos o líquidos. Ujú. Entonces, esto es lo que, digamos, está en un alimento y si tú consumes durante un determinado tiempo va a haber una acumulación de plomo. Luego se hace análisis en sangre y los análisis en sangre deben tener valores menores a 5 microgramos por decilitro. Es digamos, en normativas de análisis clínicos lo tienen determinado de esa manera. 5 microgramos por decilitro para un adulto es tóxico, pero realmente va a ser dañino a largo plazo. Ah, ok. Para niños y mujeres embarazadas es crítico. Para ellos sí puede causar degeneración en el sistema nervioso, retardos mentales, etc. Y el momento de estar embarazada, o sea, las mujeres, o sea, ¿cómo estarían ya en este proceso de analizar su sangre o la contaminación que puede tener? ¿Cuál sería ese proceso igual? Bueno, antes de embarazarse normalmente se debería hacer un análisis. Generalmente el tema de metales pesados no es un análisis que se hace de rutina, Claro. ¿sí? O sea, no es que yo voy a embarazarme, entonces voy a Tengo que hacerme un hacerme un análisis de análisis de metales plomo. pesados. Claro. No, Exactamente. no, no, no. Ahora, creo que a partir de todo lo que está pasando, sí nos estamos enfrentando a esto, ¿no? Ujú. Hay alimentos contaminados, el ambiente está contaminado, entonces, ¿cómo puede estar impactando ya en la salud de la población? Ujú. ¿Sí? Por ahora no se realiza, pero yo creo que a futuro sí se van a tomar ciertos correctivos y comenzar a analizar qué pasa con las poblaciones. Justamente no tenemos un valor basal, un histórico de nuestra población. Como comentábamos, el tema del plomo en las gasolinas, a nivel mundial, a Claro. partir de la década de los 70 ya se dejó de utilizar el plomo en las gasolinas. En el país, comentaba la doctora que a partir del año 96 97, ya sí. se dejó de usar. Entonces, habría que analizar en la ciudad y en los sitios rurales cuál es el nivel basal de plomo en función al nivel de exposición. En la ciudad estamos expuestos, a pesar que en teoría ya no hay plomo, para ver cuál es un nivel promedio de plomo sin estar expuesto a plomo como tal. Y igualmente en las zonas rurales.
En la zona central rural del país se utiliza, como decía la doctora, el plomo para dar brillo a las cerámicas. Entonces utilizan las baterías, sacan el plomo de las baterías para hacer esto. Entonces las personas, sin darse cuenta, no hacen un adecuado uso de estas baterías para extraer el plomo y se contaminan con plomo. Y aparte, obviamente, usan para dar brillo a las cerámicas. Claro, y en este tema vendría a ser las pinturas, las crayolas, de lo que se utilizan chuta, los niños hoy en día también, ¿o no? Bueno, eso es importante. Justamente la pintura con plomo en otros países en Europa, por ejemplo, en Norteamérica está prohibida. ¿Ya? Ya. En el Ecuador y en Sudamérica se sigue utilizando en ciertas pinturas, no en todas, y las Naciones Unidas está trabajando con un organismo nacional que se llama el Centro de Energía Renovable, que están buscando que cambie un poco la normativa, ¿sí? Ya. Para disminuir y eliminar, si es que es posible, el uso de plomo en pinturas. ¿Por qué? Porque aquí hay una práctica muy común. Me sobró un poco de pintura en el balde y boto en la alcantarilla. Sí, entonces, si esa pintura tiene plomo, eso se va a los ríos y los ríos contaminan los Claro, cultivos. sí. Entonces, estamos contaminando sin querer los alimentos y todo el ambiente al tener este tipo de prácticas. Ya. Uno como usuario no sabe del riesgo. Claro, obviamente. Sí, dices, simplemente me sobró No, la no me va a pasar pintura. nada, le voy a botar Sí. ahí la pinturita. Entonces necesitamos la regulación y también el compromiso empresarial de disminuir el uso de plomo en las pinturas. Wow, bastante interesante. Yo no sabía que botando ahí la pintura podía contaminar los ríos. Y ahora estoy contaminado con este tema de las salsas de tomate. Y bueno, en este caso, ¿cuáles serían las consecuencias que tiene a la salud a corto y a largo plazo? O sea, comprendemos que si estoy consumiendo bastantes veces, en este caso plomo, una alta cantidad, puedo estar ya contaminado a corto plazo. Y a largo plazo, o sea, como bien decía Fernando, puedo yo nuevamente trabajar, estoy contaminado y otra vez trabajar. O sea, ¿cuáles serían ya esos síntomas que ya tendría? Y bueno, si es una, se puede decir, exposición aguda al plomo, ya genera mareos, vómitos, dolor de cabeza, te puede hacer afectaciones en la motricidad, si es una exposición aguda al plomo. A largo plazo pueden darse los mismos síntomas, pero más espaciados, si se puede decir. De aquí unos 10 años, 20 años. Va a depender mucho de la fisiología y si la persona sigue expuesta a la fuente de contaminación de plomo. Entonces, es muy importante, una vez que está el plomo en el alimento, no lo puedes eliminar el plomo del alimento. Entonces, lógicamente debemos tomar en cuenta eso, de que evaluar las fuentes de contaminación, tratar de limitar esas fuentes, pedir a las industrias que dejen de utilizar plomo para ciertos productos, etcétera, ¿no? Es un trabajo conjunto, como decía la doctora, que debe partir desde organismos y conversar con las sociedades, las industrias, etcétera. Ok, comprendo. Y bueno, vamos a dar solo un pequeño espacio. Y es que si eres universitario y necesitas almacenar y preservar correctamente tus muestras con nuestros tubos centrífuga de Finetec a prueba de fugas diseñados para ofrecer la máxima seguridad con capacidad de congelación hasta menos 80 grados centígrados, fabricados con polipropileno de alta resistencia y versatilidad. Y esto lo puedes encontrar en WIST. Y bueno, en este caso de lo que ya vimos, bueno, conocemos de que ya sabemos los síntomas de una gripe. ¿Cuáles serían ya los síntomas que estaría ya una persona y cuál sería el proceso de curación? Bueno, desde el punto de vista alimentario, se pueden hacer algunas cosas, se pueden tomar acciones, ¿sí? Entonces, en general, los metales pesados, por ahí surgió una noticia sobre el arsénico, entonces la gente dice, tiene que lavar el arroz. Claro, se lava ciertas cosas, pero yo no lavo la canela en polvo. Claro, sí, ahí sí se me va todo. todito ya. Entonces, el tema del lavado es necesario y se puede sugerir en ciertos casos. También es importante lo que yo consumo, súper importante. Si yo consumo alimentos contaminados, obviamente voy a seguirme contaminando. Entonces, lo que hizo el ARSA fue determinar qué alimentos están contaminados y retirar del mercado. Sí, en esto las empresas dijeron, ok, este es el lote. Hicieron un tema de trazabilidad, a dónde se vendió, en qué supermercado está, y retiro eso, ¿sí? Y si alguien compró, deberíamos estar pendientes y decía, el ARSA dice que tal lote de tal salsa está contaminado, ya no consumo, y voto.
Claro. Entonces, dejar de consumir lo contaminado. Lo otro es variar la alimentación, lo que decía Fernando. Si yo como muchos alimentos, voy a tener menor nivel de exposición al alimento contaminado. Si el arroz está contaminado y yo como todos los días, como es nuestra costumbre, Claro. comer arroz y arroz y arroz, el riesgo de que efectivamente ese contaminante entre en mi cuerpo va a ser mucho más alto que si como 2 veces por semana. Entonces, la variedad en la dieta es muy necesaria. Otro tema, consumo de frutas y verduras y todo lo que tenga fibra. Estos Ya. cereales que contienen fibra, por ejemplo, en la cáscara, o las frutas o las verduras, la fibra tiene un efecto de que hace que se aumente la motilidad intestinal. ¿Sí? Eso quiere decir se expulsa más fácilmente cualquier cosa que esté ahí. ¿Ya? Y también se adhiere a ciertos quimiotóxicos, como es el caso de los metales pesados, y estos se pueden desechar más fácilmente. Además, se ha visto, y este es un tema interesantísimo, la fibra sirve de alimento a ciertas bacterias que se llaman microbiota, y estas bacterias nos ayudan a protegernos contra un montón de cosas, y entre estas, este tipo de contaminación. También alimentos con hierro, carnes, por ejemplo, vegetales verdes, alimentos con calcio, todo lo que son lácteos, compite el calcio y el hierro con el plomo en el momento de la absorción. Entonces, si es que hay plomo y calcio y hierro, yo absorbo los otros minerales y no el plomo. Y también la vitamina C y la vitamina B1 o tiamina. También se ha visto que tienen buenos efectos en evitar la absorción. Entonces, frutas cítricas, leguminosas son también recomendables. Eso desde el punto de vista alimentario. Alimentario. Y ya cuando te haces exámenes de laboratorio clínico para evaluar la cantidad de plomo que tienes en tu sangre, si ya superan niveles, en el caso de niños, de 5, ya tienen valores de 5 microgramos por decilitro, o en adultos de 45 microgramos por decilitro, se hace terapias de quelación. Son compuestos químicos que se los puede administrar intravenoso, que ayudan a envolver o atrapan a la molécula, o al átomo, perdón, de plomo, y lo eliminan mediante la orina. Claro que son tratamientos en función del nivel de exposición y la cantidad de plomo que tengas, pueden durar. ¿Y cuánto tiempo estaría esa persona que está contaminada? O sea, ¿cuánto es el tiempo que estaría? Claro, el médico evaluaría qué tiempo tiene que estar sometido a este tratamiento. Y lógicamente la persona tiene que ya estar lejos de la fuente de exposición o contaminación a plomo. ¿Qué se recomienda siempre desde el punto de vista nutricional? Variemos la dieta. ¿Sí? Variemos la dieta para que para tener todos los nutrientes que necesitamos, y desde el punto de vista de los contaminantes, si yo varío la dieta voy a tener menor exposición a lo que esté presente en un solo alimento. ¿Sí? Claro. Y en este caso de la canela, o sea, porque también se dio esta noticia, o sea, ¿qué es lo que sucede ahí? Porque tenemos canela en polvo, tenemos la canela en sí, en ramas, se puede decir. ¿No? En ramas, sí. O sea, ¿cuál es la diferencia ahí que dijeron? O sea, la canela está contaminada. Yo creería que en este caso de la canela en polvo o las especias en polvo, hay este tema porque se aduce, ¿no?, que se pudo poner algún tipo de plomo en forma de polvo, ¿no? Como decía, el plomo se lo obtiene de minerales que están mezclados con otros metales en forma de sulfuro de plomo o de carbonato de plomo, etc. Entonces, ¿cómo sería? Purificarlo, lo obtienes como metal, como una placa de metal prácticamente, y tendrías que hacer procesos de pulverización y molienda para poderlo adicionar a las especias para generar más peso, ¿no? Yo creería, desde mi punto de vista, desde mi opinión, que sería un proceso logístico engorroso y caro coger el plomo, molerlo y adicionarlo a la especie. Claro. O sea, es posible, sí, contaminar, pero digamos que los que hacen esto tendrían que superar barreras de controles locales en sus lugares, coimar ministerios tal vez de salud o de controles. Entonces, para mí se haría un proceso logístico terrible para tratar de ponerle plomo a las especies. Yo más me iría por el lado de que ya conversamos, ¿no? El tema ambiental, el tema de dónde fue cultivado, el agua de riego, etcétera, ¿no? Pero bien es cierto, como dijo también, el tema de adulteración, contaminación, falsificación, etcétera. Por ahí también podría estar el tema de que esté contaminado la canela o las especies como tal. Ese es mi criterio, ¿no? Bueno, esto surgió porque en Estados Unidos varios niños
presentaron síntomas, estos síntomas de dolor de cabeza, dolor de estómago, cansancio, fatiga. Entonces fueron a diferentes centros de salud y comenzaron a reportar, ¿sí? ¿Qué habían comido? O sea, hicieron una investigación. El CDC de allá comenzó a investigar a ver qué hay en común con estos niños que todos se presentan con estos mismos síntomas. Y, claro, hicieron los análisis en sangre y vieron que los niveles en plomo estaban altos. Acto seguido, vieron qué alimentos podían haber comido. Lastimosamente, porque para mí me parece algo terrible para nuestra industria, ¿sí? Para la industria que es ecuatoriana y que tuvo este problema, detectaron que era esta pulpa de fruta que los niños habían comido, ¿sí? ¿Cuál es el asunto? Esto es la noticia de la FDA. Hasta el 19 de enero, los CDCs, estos centros de salud que existen allá, han recibido informes de 97 casos confirmados, 253 casos probables y 35 casos sospechosos, resultando un total de 385 casos en 42 estados. Analizan estas papillas y efectivamente el nivel supera. ¿Qué hace la FDA? La FDA viene al Ecuador a ver qué le pasó a la industria. Claro. Sí, entonces la industria, claro, dice, yo tengo mis controles, yo he hecho todo, pero analizan también la canela que ellos tenían. Y esa canela tiene 5 gramos por kilo, ¿sí? El máximo es 2.5 miligramos, ¿ya? Esta tenía 5 gramos por kilo de plomo. Entonces, claro, la FDA dice, no, algo está pasando aquí, esto no es normal, no es una contaminación dentro de los límites que suelen estar las contaminaciones. Entonces, por eso se presume que hay adulteración, o sea, que alguien intencionalmente puso ese plomo. ¿En forma de qué? Y aquí les traje este es el famoso cromato de plomo. Es una sal de plomo, pero de color amarillo. Como tiene este color bonito, hace que la canela se haga más clara. La canela oscura no es tan apreciada, sino que les gusta más la canela clara. Entonces, mejora eso y también podría ser que esto cuesta menos. Yo le pongo a la canela que cuesta más y tengo un mejor nivel de ingresos con eso, ¿no? En todo caso, todo esto está en investigación, ¿sí? Claro. Se está llevando a cabo la investigación FDA, que es la parte de salud de Estados Unidos, la Agencia de Regulación de Salud de Estados Unidos. Está llevándose aquí en el ARSA toda la investigación y claro, ya es algo legal, incluso penal. O sea, adulterar con un contaminante que es tóxico para la salud es algo que puede afectar a la salud de muchos, en este caso a los niños de Estados Unidos les pasó esto. Obviamente. Y a partir de eso, claro, el ARSA reaccionó y dijo, no, también tenemos que hacer los análisis aquí en el Ecuador. Y por eso comenzó la investigación en los 900 productos y está sacando sus reportes. Ajá. Entonces, eso es lo que sucedió con la famosa canela. Claro, obviamente. Bueno, listo. Me pareció un conversatorio bastante bueno. Las personas, obviamente, este conversatorio también va a aclarar que no se hizo con el fin de hacer polémica ni nada por el estilo. Creo que aquí esto es para que los muchachos, las personas que están viendo en nuestras redes sociales, puedan saber un poco más sobre el tema de por qué se dio esto, ¿no? Y no solo dejar de comer arroz, dejar de consumir salsa de tomate ni canela, sino más bien tener una variabilidad de consumir, ¿no? Obviamente también de cómo puede preparar las personas. Así que, chicos, chicas, consuman con normalidad, no nos confiemos de todo lo que dicen en las redes sociales, tampoco nos alertemos. Entonces, doctora, muchísimas gracias. Solamente un mensaje final, aprovechando la posibilidad. Sí, por favor. Sí, bueno, yo creo que aquí todos tenemos que ser conscientes, ¿no es cierto? Yo vengo de una universidad donde lo que se está haciendo es investigando, apoyando a los organismos gubernamentales a investigar las materias primas a fin de conocer mejor esta problemática. También considero que como consumidores tenemos que ser conscientes de nuestras prácticas ambientales, ¿sí? Cada vez que yo boto a la basura algo, tengo que pensar que eso a la final se va a ir al río, se va a ir al suelo y que me va a volver en forma de contaminante. Entonces, seamos un poco conscientes con mantener el ambiente y de esa manera también mantenemos nuestra salud y la del
en general, ¿no? De los seres vivos y también del mundo. Claro, Ajá. totalmente. ¿Tú, Fer? Sí, también debemos ser responsables porque esto lo convertimos en algo cíclico. Si nosotros no somos conscientes de lo que desechamos o de una manera no adecuada, eso nos va a regresar. Y podemos, incluso un tema también que lo podemos tomar en otra oportunidad es los microplásticos, ¿no? Que también Claro, es algo es un tema bastante interesante Sí. también. interesante Y es un tema también porque no hay una adecuada eliminación de desechos. Entonces sí, como dice, recalcar en la concientización de este tema. Claro, ese tema de los microplásticos es un tema que a mí al menos me dejó impactado. Pero bueno, ya hemos de tener tiempo Sí. para otra invitación, doctora, ¿sí? Sí, muchas gracias. Chévere, entonces, producción, ¿nos ayudas, por favor, con Claro que sí. los obsequios? Tenemos un obsequio, doctora, para usted de parte de WIST. Una agenda de WIST Muchas gracias. y tenemos un Tomatodo. tomatodo de WIST. Ay, qué lindo. Para que Muchas lo puedan gracias. No, utilizar. ustedes por venir. Y bueno, ya para finalizar esto, tenemos nuestro muro donde Ujú. tenemos nuestras firmas y nos gustaría que haga los honores que este es nuestro primer conversatorio con una invitada especial. Así que, por favor, Su autógrafo. su autógrafo. Autógrafo. Ajá. Súper bien. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, muchachos, por estar en este live y nos vemos en una próxima. Y recuerden que en WIST lo hacemos posible.